Se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de opinión Democracia queremos dar espacio a un debate sobre un tema que está en análisis en la Asamblea Nacional, como es la concesión de amnistía a una serie de ecuatorianos por diferentes actos, especialmente lo que ocurriera en octubre de 2019. Partamos de un hecho importante sobre lo que debiera siempre cobijarse en una sociedad democrática, en una sociedad que respeta la Constitución y la ley. El artículo 120 de la Constitución, entre las atribuciones de la Asamblea Nacional, dice, numeral 13, conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. Es decir, se necesitan 92 votos para aprobar en la Asamblea Nacional de 137 integrantes. Añade la disposición constitucional: no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública, no se concederán por delitos cometidos contra la administración pública, ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Sobre esta base hay un furor, hay un impulso en la Comisión de Garantías Constitucionales, que está dominada por el correísmo y una representación importante, respetable, de Pachacuti. Con estos antecedentes, queremos dar la cordial bienvenida a la doctora Cecilia Velázquez, coordinadora de Pachacuti, y al doctor Sebastián Mantilla, politólogo, articulista del Comercio. Precisamente hoy escribe, y lo vamos a preguntar sobre lo que hoy escribe en su columna, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, CELAEP. Doctora Cecilia Velázquez, un gusto volverla a ver. ¿Cómo ve este proceso? Porque si bien hay esta atribución constitucional, hay casos concretos, y voy a citar en casuística, el caso del asambleísta correísta Jofre Poma, que él entró, hay pruebas testimoniales, pruebas documentales, él entró a un campo petrolero en octubre de 2019, paralizó la producción petrolera, fue sentenciado y ahora quiere cobijarse con esto. ¿Cómo debiera manejarse el tema de la amnistía política en la Asamblea Nacional? Buen día, doctora Velázquez. Buenos días, qué gusto saludarlos a usted, Miguel. Sebastián, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, el movimiento Pachacuti, más del quehacer político electoral para el que está creado y su brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, no solamente nos toca asumir esa responsabilidad política electoral, sino también la política organizacional para el cumplimiento de nuestra agenda y de nuestro proyecto político. En ese sentido, en el mes de septiembre del año anterior habíamos solicitado la amnistía para los luchadores sociales de 4 áreas fundamentales: luchadoras y luchadores sociales, defensores de los derechos de la naturaleza, luchadores por los derechos de la administración de justicia comunitaria, luchadores y defensores de los derechos de la defensa de los territorios comunitarios y defensores de las luchas de las resistencias. En ese sentido, nos vamos también por el tema de los indultos en el caso del movimiento Pachacuti para aquellos compañeros y compañeras que se encuentran en alguna de las cárceles con enfermedades catastróficas y de la tercera edad. Al Estado no creo que le convenga seguir teniendo en esas condiciones inhumanitarias dentro de las cárceles. Es frente a esa realidad la que nosotros hemos solicitado justamente la amnistía, y el artículo 120 de la Constitución, como usted decía, estipula claramente por el cual deben conceder la amnistía en un caso, y en el otro caso el tema de los indultos. Y en ese sentido la hemos planteado
bajo las reglas de la Constitución, de las leyes y de los convenios internacionales en defensa de los derechos humanos de los y de las ciudadanas. ¿Cómo lograr que estos casos, como usted bien ha citado, doctora Velázquez, el caso de amnistía por delitos políticos, el caso de indultos, si usted podría darnos a conocer también en casuística qué casos, si por un tema humanitario tienen problemas de salud o tercera edad, esto cobija esta atribución para la Asamblea Nacional? ¿Qué casos específicos existen, por favor? Doctora Velázquez, ¿qué casos específicos para cobijar con amnistía o con indulto tienen ustedes en carpeta? Yo no le puedo en este momento dar de manera detallada con nombres y apellidos, pero sí insistimos y hoy en la tarde en la comparecencia también lo vamos a hacer de igual manera, porque tendrán que calificar cada uno de los casos en estos 4 aspectos que la hemos planteado como Movimiento Pachacuti, como organizaciones de los sectores sociales organizados, y ello llevarán al debate en el Pleno y serán los 137 asambleístas quien tomen las decisiones en función de una ayuda humanitaria y también de liberar de todos los procesos penales a aquellos compañeros y compañeras que injustamente están siendo perseguidas e incluso penalizadas, porque son muchísimos integrantes de los 306 que hemos presentado, que son de las comunidades, por el simple hecho de ser convincente con su proceso de lucha histórica, de haber cumplido con una convocatoria de nuestros compañeros dirigentes, porque en las asambleas tomamos las decisiones para poder salir a la resistencia y a la defensa de los derechos que nos asisten a la mayoría de los ecuatorianos. Ninguna lucha social, al menos del movimiento indígena, ha sido solamente para el movimiento indígena. Por el contrario, ha sido las luchas desde nosotros para el bienestar del país. Obviamente que nos dirán también por qué están solicitando la amnistía, porque han destruido esto. No solamente hay que concentrarse en la movilización del octubre 19, donde las autoridades de control saben perfectamente quiénes estuvimos de forma pacífica, quiénes estuvimos defendiendo los derechos de la mayoría del pueblo del Ecuador, quienes estuvimos en contra del alza de los precios de los combustibles porque eso encarecía la vida. Pero también están claros para los organismos de control, los que estuvieron por otra situación, quizá bastante desconocida, obscura, porque al movimiento indígena no le interesaba el edificio de la Contraloría. Esto lo digo y sé que me van a hacer esa pregunta. No nos interesaba eso y no nos interesa. Y en ese sentido nosotros estamos por la amnistía y los indultos por nuestros compañeros del ciudadano de a pie, de mi tía, de mi comadre que está allá en el páramo, que está allá en la montaña, que salimos de ahí a la defensa de los derechos. Ellos no pueden ser juzgados y la justicia tiene que ser justa. Por algo dice justicia, no injusta con aquellos ciudadanos de a pie. Tal vez por el momento estuvieron pasando por ese lugar, o incluido Cecilia Velázquez, en ese momento tan álgido, estuve pasando por el parque El Arbolito, etcétera. O sea, no por ese simple hecho deben ser juzgados o deben ser penalizados. En esa mira hemos solicitado a la Asamblea Nacional y que creo con justo derecho, también basados en los convenios internacionales, hemos pedido la amnistía para nuestros compañeros luchadores sociales. Bienvenido al doctor Sebastián Mantilla, columnista del Comercio, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos. Hoy precisamente en su columna del diario El Comercio habla sobre la asamblea y las amnistías y dice al final lo que sucede en realidad es que la mayoría de ellos no puede ser considerados como perseguidos políticos o víctimas del abuso del poder. En este caso estamos hablando de delitos graves como rebelión, terrorismo, sabotaje, paralización de los servicios públicos, con lo cual no aplica la concesión de amnistía o de indulto. Y ahí quisiera añadir el caso de Jofre Poma, asambleísta correísta, que fue y lideró un proceso de toma de un pozo petrolero, bloqueó, impidió la producción petrolera, y ahora quieren cobijarse en esto. Habrá casos
como bien ha señalado la doctora Cecilia Velázquez, por la reivindicación de los pueblos indígenas, pero hay casos que debieran ser identificados y quienes, por ejemplo, incendiaron la Contraloría, esto no es invento, allí está, aquí queden indemnes y cobijados por amnistías. Doctor Sebastián Mantilla, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, un cordial saludo a Cecilia Velázquez y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Sí, Miguel, efectivamente, en la columna que acaba de salir hoy día en el Diario El Comercio analizaba la situación que se está tratando ahora en la Asamblea, que es sobre la otorgación de amnistías e indultos a cerca de 306 personas. Muchos de ellos sí pueden ser igualmente líderes indígenas que han participado en las protestas, pero yo creo que igual ahí en ese sentido hay que analizar con mucho cuidado esta concesión de amnistías e indultos que nuevamente, mire usted, se está tratando en esta famosa, ya diría yo, Comisión de Derechos Constitucionales que trató también y hizo un informe sobre el tema de los Pandora Papers sin tener bases y fundamentos para establecer, y en ese informe hablaba de que el presidente había incumplido con una serie de circunstancias y demás y que tenía que ser sometido a juicio político en la Asamblea Nacional. Es de esa misma comisión que está controlada por Pachacutic y también igualmente por el bloque de UNES, que domina esa comisión, y es a partir de esta comisión que se están cometiendo, se realizan una serie de, digamos, yo diría, informes politizados, poco objetivos, y por eso hasta cierto punto, me va a disculpar Cecilia, que yo tengo, digamos, como ciertas o muchas reservas frente a los informes que se puedan elaborar en ese sentido. Usted ve en la misma Constitución de la República, hay el derecho a la resistencia, y sabemos igualmente que todos los ecuatorianos tenemos como derecho constitucional la posibilidad de protestar frente a medidas que se toman desde el gobierno o eventualmente abusos de poder que se pueden dar de parte de los gobernantes. Pero yo creo que tenemos que refrescar un poco la memoria, y creo que muchísimos de los ecuatorianos tenemos como claritas, como que fue el día de ayer, las protestas de octubre del 2019, que no fueron simplemente protestas, fueron realmente situaciones bien delicadas que tuvieron básicamente como objetivo romper el orden constitucional, sacar al presidente de la República y generar el caos. Entonces, en esos días de protesta, ahí se dieron situaciones de terrorismo, como la que usted menciona. El señor Joffre Poma entró con un grupo de ciudadanos a paralizar el pozo, uno de los pozos petroleros, y destruyeron las instalaciones, bloqueando y no permitiendo que se permita, digamos, la exportación o el funcionamiento de esos pozos petroleros. Lo mismo sucedió, acordémonos, por ejemplo, de la ciudad de Ambato. Se paralizó y se cortó el servicio de agua potable para la ciudad de Ambato. Se cerraron una serie de vías. Acordémonos también, por ejemplo, de las vejaciones que sufrieron los oficiales, tanto de la policía como militares. Acordémonos en la situación que se dio en Calderón, o, por ejemplo, en el caso de la Casa de la Cultura. Entonces, yo creo que situaciones como esas, como la quema del edificio de la Contraloría, como la quema de información confidencial de procesos que son claves para perseguir a los corruptos del país, se quemaron en esa circunstancia. Acordémonos de lo que pasó en Quito y con el centro histórico, con el daño de bienes patrimoniales. Hablemos igualmente de una serie de situaciones que se dieron de caos y de rebelión que creo que no pueden dejarse de lado. Y creo que en ese sentido está bien claro que hay algunas de estas personas que ya tienen procesos, digamos, en marcha, pero procesos no porque, digamos, hubo o hay una dedicatoria política o una persecución política, porque hubieron, digamos, pruebas contundentes de que estas personas participaron en situaciones como las que acabo de mencionar. Y es decir, cometieron delitos muy graves. Entonces, frente a eso, yo lo que estoy viendo es de que hay un intento de, digamos, obstaculizar el funcionamiento de la justicia e interferir con el funcionamiento de la justicia, que me parece muy delicado de parte de esta comisión y de la Asamblea Nacional. Si me permite, doctor Sebastián Mantilla, para que continúe y responda. Quiero ilustrar con un pronunciamiento que hiciera este martes del presidente Guillermo Lasso, precisamente respecto de las amnistías. No puedo pronunciarme en cuanto a los detalles porque hay que ver cada caso. Por supuesto, son cada caso. Pero la actitud
del gobierno y la que yo influiría en el bloque oficialista es favorecer un ambiente de pacificación en el país. Bien, ambiente de pacificación en el país, pero usted bien decía, doctor Sebastián Mantilla, hay el derecho a la resistencia, que le vamos a preguntar también a Cecilia, el derecho a la resistencia, artículo 98, está consagrado, pero también hay el artículo 66, que derechos de libertad, y el numeral 14 dice el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, a recibir los servicios básicos, que se atentó, claramente se atentó en octubre de 2019. ¿Puede cobijarse con amnistías o indultos esto? Evidentemente que no, Miguel, y permítame también adicionalmente mencionar lo siguiente. Pueden haber, sí, eventualmente ha habido ciertos líderes indígenas que injustamente se vieron tal vez involucrados en situaciones de protesta y que fueron detenidos y que fueron o están, digamos, sufriendo por un proceso judicial. Pero resulta que detrás de estos 306 de líderes indígenas o líderes políticos, ahí aparecen nombres que realmente un poco nos cuestionan. Aparece el nombre del señor Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Usted puede leer el libro, el libro que escribió, El Estallido. En ese libro usted ve en detalle un poco cómo actuó o cómo se actúa desde el lado del señor Issa. Estuvo, digamos, quieren conceder una amnistía, digamos, a la señora Paola Pavón, prefecta de Pichincha, al señor Virgilio Hernández, parlamentario andino de UNES, al ex asambleísta Jofre Poma, es decir, a ciertos también personas que estuvieron detrás de las movilizaciones. Yo siempre he sostenido, y vuelvo a repetir y me ratifico, Miguel, se quiso utilizar de una protesta social, de una protesta que era para presionar el gobierno y derogue, por ejemplo, la eliminación de los subsidios, se quiso aprovechar de eso para generar el caos y para generar una situación de inestabilidad política. Y detrás de eso estuvo el correísmo, y detrás de eso estuvieron no solamente las personas que yo menciono, sino otras que no han sido todavía vinculadas en estos procesos penales. Y principalmente el principal, digamos, instigador de esto es el expresidente Rafael Correa. Entonces yo creo que en ese sentido me parece peligroso que de parte de la misma Asamblea Nacional, que en lugar de legislar, en lugar de fiscalizar, y le digo legislar en función de los grandes problemas que ahora tiene el país, como es la falta de empleo, como es los problemas sociales, como la pobreza, el abandono del agro, y una serie de situaciones, se dediquen básicamente a dar prioridad a su agenda política, a su agenda muy política. Y esto es un tema prioritario básicamente de UNES y parece que también de Pachacuti. La Asamblea tiene que legislar en función de los intereses de todos los ecuatorianos y deberían estar trabajando en función de una agenda legislativa que se aprobó el año pasado y que ha sido dejada de lado, que ha sido abandonada. Y creo que en ese sentido la crítica no solamente son para estos asambleístas, sino a los miembros del CAL que dirigen la Asamblea y a la misma presidenta de la Asamblea, que se nota y se aprecia, por ejemplo, hasta cierto punto, que se le está yendo de las manos el manejo de la Asamblea. Así es que veamos qué es lo que pasa. Para esto se necesitan un cierto número de votos. El presidente, usted acaba de mencionar ahí en una entrevista, que ha dicho que va a buscar la pacificación, siempre y cuando se analice con mucho cuidado y a las personas que se les quiere otorgar una amnistía o un indulto, existan, digamos, fundamentos de peso, pero que no se quiera aprovechar de esto para que todos, digamos, los principales instigadores de la revuelta, del caos social, acordémonos de lo que pasó en octubre del 2019, digamos, se haga tabula rasa y aquí no pase absolutamente nada. Doctora Cecilia Velázquez, primero para estar claros, amnistía a quienes están procesados, indulto a quienes ya tienen una sentencia, incluso tiene esa atribución el presidente de la República. Pero se podrá diferenciar los casos. Por ejemplo, tienen legítimo derecho los luchadores sociales, pacifistas, lo que usted decía, reivindicación muy justa, quienes ustedes vienen luchando por décadas por la atención al agro, a las comunidades indígenas, pero no mezclarse a quienes produjeron con evidencia la paralización de servicios públicos, el bloqueo de pozos petroleros. Se pudiera tramitar por separado, caso por caso,
para que no se involucre a presuntos, digo presuntos, delincuentes comunes y políticos que quieran inmiscuirse en el grupo y dar una amnistía generalizada en la Asamblea Nacional? Bueno, yo aspiro que no sea en esos términos, señor Rivadeneira. Lo único que sí decirles claramente, nosotros como dirigentes, como responsables también de cada una de nuestras estructuras, lo que estamos solicitando, la amnistía, y que es un deber, uno de los roles que también debe cumplir la Asamblea Nacional y que nosotros como ciudadanos, parte del Estado ecuatoriano, tenemos el derecho a solicitar y la Asamblea tiene derecho a analizar por 4 ejes que hemos presentado, como dije, luchadores sociales del 19, luchadores sociales defensores de los derechos de la naturaleza, luchadores sociales por defender la administración de justicia indígena y los luchadores por la defensa de las tierras y los territorios. En esos 4 aspectos nosotros hemos solicitado el tema de las amnistías y el tema de los indultos por 2 casos que había dicho de la tercera edad y de las enfermedades catastróficas, y que eso tiene la obligación tanto el Ejecutivo como los legislativos de analizarlo y dar una respuesta a esta demanda. Ahora, lo que pasa es que, y aquí yo creo que es una lectura bastante desviada, perdónenme a los dos, a todos los que nos están escuchando y creen que el movimiento indígena es el responsable absolutamente todo del 2019. No, en el caso de la amnistía incluso estamos planteando de los casos del 2015, del 2012, de cuestiones específicas de lo que ha sucedido en las comunidades. Pero todos los procesos del 2019, creo que para mí, los órganos de control hicieron su trabajo. Y de ello ya lo ha dicho el propio columnista, a la conclusión que habían llegado. Pero no puede ser que los jóvenes que pasaban en ese momento por la puerta de la Contraloría o que cruzaban el Parque El Arbolito sean sentenciados, sean juzgados. O sea, a mí no me parece correcto. No es justo, humanamente no es justo. Para ellos somos los que estamos solicitando el tema de las amnistías, incluidos los compañeros dirigentes. Y les digo aquí, y en algún medio también lo dije, miren, si es que el control no hubiese tomado la dirigencia indígena en ese momento, no hubiéramos estado aquí hablando ahora lo que sucedió en el 2019. Seguramente no hubiéramos quedado para contar la historia. De alguna manera, con todas las deficiencias que pudieron haber tenido nuestros compañeros dirigentes, logramos controlar al menos al movimiento indígena, que no vaya mucho más allá. Cuando nosotros llegamos y estuvimos en Quito, las cosas habían dado de cualquier otra manera, pero jamás en las condiciones que el movimiento indígena, que históricamente hemos venido luchando. Entonces, no nos pueden endosar todo una catástrofe, y voy a poner entre comillas, al movimiento indígena. El movimiento indígena, un actor político de resistencia, de lucha, de reivindicación, y vamos a seguir defendiendo los derechos que nos corresponde, pero no nos pueden endosar de todas las partes negativas. Si es que necesitan descubrir realmente qué es lo que pasó, para eso tenemos a las autoridades y a los organismos correspondientes. Pero acá también estamos ejerciendo una cuestión de que nos corresponde como ciudadanos común y corrientes a defender a nuestros compañeros y compañeras que querían sacar al presidente. Ustedes saben, en nuestro proceso de lucha no hemos intentado, la hemos hecho. Y ha sido por las irresponsabilidades de los gobiernos de turno con la mayoría de los ecuatorianos. No intentamos. Y si lo hemos hecho en los términos que al movimiento indígena le caracteriza. La paralización de los servicios básicos. Miren, todo lo que hemos conseguido hasta el momento como pueblos y nacionalidades, me refiero específicamente, ha sido gracias a las luchas. Ningún gobierno de turno, izquierdas, derechas, centro izquierdas, centro derechas, lo que quieran llamarse, nada, absolutamente nada, han sido a las buenas. Siempre hemos tenido que salir a la resistencia para conseguir los derechos que nos asisten como ecuatorianos.
Y insisto nuevamente, esas luchas jamás han sido desde y para nosotros, ha sido para la mayoría de los ecuatorianos. En ese sentido, aspiro que los medios de comunicación, que las autoridades, que la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y todos los 5 poderes del Estado podamos hacer una revisión interna y externa de nuestras acciones como país para tener libertad, sí, para poder andar sin persecución, para construir un estado de paz. Va a depender mucho de las políticas que tome el Ejecutivo, como por ejemplo la venta del Banco del Pacífico. ¿Tenemos o no derecho de protestar los ecuatorianos? ¿Somos o no parte del Estado ecuatoriano los sectores sociales organizados del movimiento indígena? Pero claro, y tenemos derecho a reclamar y a decir, no se vendan el patrimonio de los ecuatorianos. Por eso no nos van a tampoco perseguir ni nos van a encarcelar. O sea, tenemos derecho a la protesta constitucionalmente, obviamente, en el marco del respeto. En eso estamos completamente claros. Y el destino de los 306 compañeros serán analizados por los 137 asambleístas, que son de diferentes corrientes políticas, de los diferentes sectores sociales. Nos darán la respuesta. En justo derecho, el movimiento Pachacuti y su dirigencia y el Ecuarunari estamos solicitando estas amnistías para nuestros luchadores sociales, compañeros comuneros, compañeros que están allá en el páramo, que cuidan el agua, que sembramos las papas, que sembramos las hortalizas y que nos servimos acá en las grandes ciudades, incluido yo, que estamos viviendo por situaciones de trabajo, etcétera. Por ello, le preguntaba a doctora Cecilia Velázquez defender a esos trabajadores indígenas que día a día se labran para sobrevivir y que por las circunstancias de la vida seguramente fueron traídos a Quito y no tienen esa responsabilidad. Por eso le preguntaba, y como bien dijo en su momento, quiero para registro histórico recordar lo que una respetable dirigente indígena como Lourdes Tibán dijo en su momento, aquí hubo también infiltraciones, que esos infiltrados que destruyeron, que buscaron el caos, que llevaban volquetas para bloquear en Quito, de un organismo seccional para bloquear en Quito, para buscar el caos, sean cobijadas con esto. ¿Por qué no se analiza caso por caso? Y podríamos citar en casuística el señor Jaime Vargas, entonces presidente de la CONAIE, vejando a autoridades policiales, luego agrediendo a periodistas. En buena hora no fue mayor la agresión contra el colega Freddy Paredes, que siempre cuestionamos y criticamos. Esto no puede quedar en la impunidad del señor Joffre Poma y así. ¿Por qué no ser selectivos? Casos de persecución, usted citaba 2012, 2015, persecución de ese gobierno arbitrario, como fue del prófugo en Bélgica, debieran cobijarse con una amnistía. Pero otros casos de agresiones, de bloqueos, de sabotajes, no pudieran. ¿No sería bueno analizar caso por caso para distinguir, seleccionar y conceder amnistías o indultos? Doctora Velázquez. Insisto, está en manos de los 137 asambleístas y nosotros la hemos presentado por bloques esta petición. El tema de los infiltrados le hemos dicho una y varias veces y los vamos a seguir diciendo, pero los encargados de descubrir eso, de juzgar eso, son las autoridades competentes. En las declaraciones, en las gestiones que hemos hecho, en las comparecencias, cientos de comparecencias que han existido, le hemos dicho claramente, nosotros nos responsabilizamos por las acciones del movimiento indígena y su estructura. Y ahí vamos a seguir en la resistencia, no vamos a dejar de estar en la resistencia, vamos a seguir en la resistencia por el bienestar del país, pero en el marco del respeto y históricamente como lo que he venido haciendo. Igualmente, habrán casos, seguramente habrán casos de lo que ustedes manifiestan, pero nosotros como dirigentes no podemos juzgar, nosotros que no somos de la parte, estamos tan conscientes que de los son varios sectores sociales que presentaron el tema de las amnistías, pero en la mayoría de los casos que el movimiento Pachacuti y la Organización Indígena Nacional, Ecuarunari, CONAI, Confeñay y CONAICE, que hemos solicitado, son compañeras y compañeros que están sometidos a una justicia injusta, que son ciudadanos de a pie, que son madres de familia, que son jóvenes
que todos nosotros hemos pasado por toda esa época de la euforia, de la defensa, ¿no es cierto? Que pasaron por el parque, como digo, o que fuimos convocados porque no es que nos han obligado a salir a nosotros. Nosotros resolvimos en las asambleas para salir o no salir a una movilización. Y en base a una decisión nuestra, hemos salido a una movilización a defender los derechos. Pero eso no significa que el movimiento indígena o el accionar que usted dice directamente del compañero expresidente de la CONAIE, Jaime Vargas, pero que diga la justicia, ¿en qué sentido? Porque también en ese momento de la euforia es controlable en Casa de la Cultura, que estuvieron, no sé, 20,000, 30,000 personas. Podíamos controlar. Imposible. Claro, si me permite, Imposible. Usted diferencia una cosa, que diga la justicia, y está muy bien, pero ese es en el ámbito judicial. Estamos hablando de amnistías políticas, como dice la Constitución, artículo 111. Yo quisiera ilustrar, a propósito de lo que usted ha mencionado también, de Jaime Vargas, entonces presidente de la CONAIE, para registro histórico, cómo actuó en esa fecha. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo, carajo. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Quítanle apoyo a ese patojo de mierda. ¿Puede un ciudadano de esta calidad, que ordena, dice, ya era como dictador del país, ordena el cierre del petróleo? Eso es un atentado contra la Constitución. Entonces, insisto, doctora Velázquez, no sería bueno diferenciar los casos, porque no se puede cobijar a quienes atentaron contra el país y dar justamente lo que usted reivindica con buen criterio quienes han estado en las luchas. Pero esto no es una lucha a ordenar, perdóneme, a este patojo de M que dice, eso se puede perdonar, un hecho de esta dimensión, de ordenar el cierre de la producción petrolera, doctora Velázquez. Por eso, el proceso de justicia en el país es totalmente deficiente. Como no hubo una respuesta en ello, se tiene que cerrar esto. No, el país no puede seguir polarizado. Ya pasamos pues los 14 años de polarización, incluso dividido entre familias, entre colegas. Porque yo también puedo decir, en un momento eufórico, lo que quiera, tal vez faltar el respeto y decir, a ver, aquí ningún periodista me entrevista. Eso no es una orden. Y además sí necesito que me entrevisten para poder difundir lo que con todo estamos gusto pensando y del accionar que viene haciendo claro, la organización política. Ahora usted... Eso es una cosa, sí. Miguel. O sea, yo creo que sí estamos yendo al extremo de acusar a una persona o de cargar, más bien dicho, algunas cosas negativas que han pasado. Claro. No estamos diciendo que fuimos santitos, claro, para nada. Defendimos porque estábamos justo en un espacio de lucha y de resistencia. Claro. Porque de manos cruzadas nos hubiéramos quedado sentados en la casa. Son los hechos, evidentemente, los hechos, no los inventos. Ahora, yo quiero insistirle en una cosa también, doctora Velázquez. Usted ha reiterado, será decisión de los 137 asambleístas. Y aquí no hay que ser ingenuos, en política hay los acuerdos. Y el correísmo va a dar los votos para liberar a esos luchadores indígenas que con justicia buscan la amnistía o el indulto. Van a dar el correísmo esos votos, si no es a cambio de que le perdonen a las autoridades seccionales, a ex legisladores, hoy parlamentarios andinos, a cambio de ese legislador que se tomó un pozo petrolero y bloqueó. Esto es negociación política y no hay que ser ingenuos. ¿Serán los 137 que van a votar? No. Hay que ser realistas. La realpolitik, en donde habrá acuerdos para
cobijarse con esta amnistía, doctora Velázquez? Yo digo esto, señor Rivadeneira. Mire, usted decía el tema de o no, el señor columnista decía el tema de la comisión y que está en manos del Pachacuti, que ya pasó el tema de Pandora Papers y que querían votar al presidente. O sea, no creo que debemos echar todos los males. Con todo el respeto, la organización política tiene 26 años de vida política recorrida. Respondemos a estructuras organizativas y históricamente de la resistencia y no nos han tenido en ese camino. Y ahora mucho menos con toda la experiencia y con todo el proceso que hemos vivido, no vamos a cometer errores de esa naturaleza. O sea, para nada, y no la hemos hecho ni tenemos ese sentido. Que esté presidida por un asambleísta del movimiento Pachacuti a mucha honra, sí, un compañero dirigente de lucha, de proceso y que creció en la organización y que se convirtió ahora en asambleísta. Miren, y además ahí no son solamente los 4 asambleístas del movimiento quienes podrían imponer, si se quiere, en un informe positivo o negativo de esa comisión. También están del oficialismo y también representan ahí, si no me equivoco, sí, alguien, representación del Partido Social Cristiano, como tiene que ser. Por eso yo siempre estoy hablando de los 137, porque la comisión puede levantar un informe positivo. El pleno de la asamblea seguramente vetará si es que no están en lo correcto. Así es que los 9 asambleístas de la comisión que puedan armar un informe en contra o en favor no es la determinante. Sin embargo, comparto, el Parlamento es de hablar, es de charlar, es de consensuar y adentro se resuelve con votos. Definitivamente eso es así, pero no creo que sea todo a cambio de, porque cada uno de los sectores sociales han presentado la amnistía para sus compañeras y sus compañeros. Evidentemente la defenderán, como lo digo yo, desde el movimiento indígena, desde los luchadores sociales. Nosotros vamos a defender y la hemos demostrado con documentación adjunta de cada uno de ellos, que son injustamente perseguidos, injustamente penalizados. Doctor Sebastián Mantilla, ¿habrá casos, como he reiterado, en donde amerita la amnistía a luchadores de las demandas postergadas en el sector indígena? Pero hay quienes quieren cobijarse y no hay que ser ingenuos en la asamblea, y es correcto cuando son acuerdos transparentes, éticos, pero no hay que ser ingenuos que, por ejemplo, el correísmo va a votar por los auténticos que necesitan amnistía a cambio de que me cobijan a Jofre Poma y otros. O sea, no hay que ser ingenuos. ¿Qué piensa usted de esos acuerdos que que pretenden llegar en este tema en la Asamblea Nacional? Bueno, eso queda ya, digamos, a conciencia, digamos, a la conciencia de los mismos asambleístas, tanto de Pachacuti como del correísmo. Ciertamente, Cecilia menciona que a la final esos informes se someterán a una aprobación de los 137 asambleístas, pero hay que también igualmente mencionar que esa comisión de garantías constitucionales, digamos, han hecho mayoría asambleístas de Pachacuti y del correísmo. Claro, creo que un asambleísta que es del Partido Social Cristiano, otro que representa, creo que a la bancada del oficialismo de Creo, pero el resto de, digamos, miembros de esa comisión están conformados o hacen mayoría Pachacuti y el correísmo. Es cierto también, igualmente, como menciona Cecilia, que el sector indígena, los movimientos de naciones indígenas han cumplido un papel en ciertas circunstancias, digamos, claves en la historia política del país. Pero yo diría que ya ha llegado un momento, diría yo, de evolución, de cambio, donde todos esos han sido como procesos de aprendizaje, pero resulta que llegan a la asamblea y cuando llegan a la asamblea parece que no saben qué hacerse con el poder legislativo. Y en realidad yo le diría, el desempeño de Pachacuti es realmente penoso. El desempeño de los asambleístas de Pachacuti y la asamblea, aunque tenga, digamos, todo este velo medio histórico, medio simbólico que menciona Cecilia, de las luchas, etcétera, es penoso. ¿Qué han hecho los asambleístas de Pachacuti en términos de legislación para trabajar, digamos, en legislación para generar mejores condiciones de los ecuatorianos? En temas de generación de empleo, de lucha contra la pobreza, de protección del medio ambiente. Sebastián, si me permite, quizás en el bloque ha habido, y hay que decirlo, distinguidos asambleístas que han actuado bien, como hay que decir de lo otro,
que fueron perseguidos por el correísmo, que les golpearon, les vejaron, les sacaron sangre de su cuerpo. Pero fíjese usted, Y hoy están votando, y podemos dar nombres, votando pero con el fíjese correísmo. usted. Dice eso las actas de cómo votan juntos, una parte, Así no es. todos. Votan con el correísmo y después quieren aparecer como buenos. Como que no pasa nada. Y fíjese usted, durante el gobierno del correísmo, 10 años de correísmo más o menos, fueron penalizados cerca de 300 y más dirigentes indígenas por situaciones de protesta. Y fueron penalizados, fueron perseguidos, fueron vapuleados, fueron golpeados. Acordémonos lo que pasó, por ejemplo, en muchas de las protestas a dirigentes indígenas. Y ahora resulta que nos olvidamos del pasado, nos olvidamos de la historia, y ahora simplemente por intereses comunes que tenemos en la Asamblea, cogiditos de la mano en la Comisión de Garantías Constitucionales, correístas y miembros de Pachacutic votan juntos en favor de intereses muy puntuales, no en función de los intereses del país y no en función de que se haga justicia finalmente en el país. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que yo veo, de que las decisiones que están tomando los asambleístas y que está tomando igualmente la misma presidenta de la Asamblea, etcétera, va a tener un costo político como ya ha tenido un costo político. Si usted ve las encuestas de cómo el nivel de aceptación que tiene la Asamblea Nacional, y no solo es la Asamblea, sino cada uno de los bloques legislativos, creo que no ha habido otra legislatura que ha tenido tan poco apoyo de parte de la ciudadanía. Es decir, la gestión de la Asamblea hasta el día de hoy es penosa y resulta que no solamente que está empañada por malas decisiones que se han tomado en la Asamblea, sino que este va a ser otro, digamos, elemento que va a ayudar a desprestigiarle mucho más a la Asamblea. ¿Por qué? Porque no se legisla de la mano de la Constitución y de la mano de la ley. Sí, evidentemente, como bien se ha mencionado en el artículo 120 y en el numeral 13, se habla de que la Asamblea tiene la capacidad para conceder amnistías e indultos, pero es básicamente amnistías por delitos políticos e indultos cuando se trata de situaciones de personas que están encarceladas injustamente y se requiere, digamos, dar un trato humanitario. Pero aquí estamos hablando de personajes políticos, de personas que caotizaron el país. Lo que usted acaba de mencionar y acaba de citar cuando le teníamos al señor Vargas en la Casa de la Cultura, no es simplemente una situación donde uno puede decir, bueno, pasemos nomás la página, porque el señor Vargas estaba en ese rato un poquito emocionado y digamos, al lado de él estaba un representante de la fuerza pública a quien se le agredió verbalmente y físicamente, y ahí fue cuando se dio también incluso esa declaración de cerrar los pozos petroleros. Eso el país, Miguel, y en eso hay que ser bien claros. No podemos tener una memoria histórica de corto plazo, no podemos olvidar, como decía el señor Correa, no podemos olvidar también los casos de violación de los derechos humanos, prohibido de lo que pasó olvidar, en la decía. época del correísmo, prohibido olvidar. Y entonces, en este sentido, Miguel, lo que pasó en términos de sabotaje, rebelión, destrucción de información, destrucción de edificios públicos, atentado a bienes patrimoniales, no podemos pasar por alto, son delitos. Y a esas personas, dirigentes o no, blancos mestizos o no, tendrán que ser sometidos por la justicia y la Asamblea no puede interferir en la justicia a través de este tipo de procesos. Doctor Sebastián Mantilla, ¿a quiénes debieran dar la amnistía? Que es un recurso que consagra la Constitución. Y yo creo que en realidad, como también ha mencionado Cecilia, se tiene que analizar en detalle. ¿Caso por caso? ¿Caso por caso? Caso por caso, Miguel. Hay dirigentes indígenas que en la época del correísmo fueron perseguidos injustamente. Por ejemplo, ellos deberían ser considerados para este caso de las amnistías. Pero para los casos concretos de octubre del 2019, ahí sí también igualmente se tiene que analizar. Y es lo que yo digo, producto un poco del tema este de que hay dirigentes indígenas injustamente, digamos, procesados. Se quiere ahí meter en el cajón o se quiere poner en la misma bolsa al señor Leonidas Issa, a la señora prefecta Paula Pavón, al señor parlamentario Virgilio Hernández, al ex asambleísta Jofre Poma y muchos otros más. Y entonces ese va a ser más o menos como el argumento justificativo para decir en este pacto entre correísmo y Pachacuti, que es el agua y el aceite que ahora se está queriendo unir, que no se puede unir, pero que se lo quiere unir a través del pacto político y de los intereses comunes, se va a querer meter en este saco a
a muchos de estos, digamos, políticos o aprendices de políticos dentro de estas amnistías de indultos. Bien, yo quiero agradecer por el aporte a este debate sobre las amnistías y los indultos que está consagrado en la Constitución, pero sin cobijar a quienes atentaron contra el país, atentaron contra el bien público, atentaron contra el bien privado, no puede cobijarse. Y a los auténticos dirigentes que luchan día a día, luchan por décadas desde el sector rural, tienen derecho, quienes fueron perseguidos en ese gobierno nefasto del correísmo y que ahora muchos de ellos del correísmo quieren cobijarse en esto que con legítimo derecho debieran acceder con amnistía o indulto en casos humanitarios. Doctora Cecilia Velázquez, un gusto volver a dialogar con usted, igual a Sebastián Mantilla, politólogo. Muy amables. Gracias, Miguel. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. No más que queda una conversación pendiente con Sebastián sobre el tema de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo ha tenido prestigio la Asamblea Nacional? No porque ahora está presidiendo una presidenta del Pachacuti. Nunca. Siempre ha sido desprestigiada la Asamblea. Pero tampoco nos pueden decir que el Pachacuti, ¿qué ha hecho? Somos 25 votos. Claro. Sí, efectivamente. Pero que no sea Cecilia, que no sea un mal de muchos y consuelo por lo que siempre esta asamblea ha sido deteriorada, la anterior y esta con mayor deterioro en tan poco tiempo. Muchas gracias a Cecilia Velázquez y a Sebastián Mantilla por su aporte y participación, siempre abiertos democráticamente. De los ciudadanos de a pie. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Siempre abiertos democráticamente para dar espacio a quienes tienen legítimo derecho a expresarse. En la revista de opinión Democracia seguimos buscando la verdad en temas tan delicados como amnistías e indultos. Hay que ponerle ojo en el país a quienes se pretende dar y a quienes legítimamente tienen derecho constitucional a ello. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia. Les deseamos un feliz miércoles. Les recomendamos, por favor, en Exa FM, el show de la papaya. Felicidades, muy buen día. La revista de opinión Democracia se transmite por Exa FM 92.5 en Quito.